bendiciones. Pueblo elegido de Dios. Y sabiendo que nada de lo que recibimos lo merecemos. Nada. ¿Sabías esto, verdad? Es que yo soy muy buena persona. Yo, Señor. Hoy va a ser lo que voy a hablaros, va a ser más que una reflexión o una prédica, va a ser una enseñanza y sobre todo un mensaje. Un mensaje que es para ti, que es para cada uno de vosotros. Y estos días atrás hemos leído algunos versículos sobre predicar la palabra y también sobre evangelismo. ¿Os acordáis, verdad? Ya sé que no os acordáis de ningún versículo, pero bueno, es un... Y hemos podido observar que hay unas órdenes claras del Señor respecto a nuestras obligaciones como hijos e hijas de Dios. Hoy voy a ser bastante breve y me gustaría que me prestarais un poco de atención. Y hoy os digo que todos podemos ser predicadores. Y os digo más, todos deberíamos ser predicadores. Y una cosa más, tú eres predicador, tú eres predicadora. Amén. Créelo. A ver lo que nos dice el Señor a través de Mateo y vamos a estar muy atentos a sus palabras. Por favor, muy atentos. Por tanto, desconecta del mundo, desconecta de todos estos problemas. Oye, cuando termines y te vayas a tu casa, seguirán allá. Desconecta de ellos. Y conéctate con tu parte espiritual. Y fijaos bien en cómo leo los versículos hoy. No porque los voy a leer brillantemente, sino porque os fijéis dónde voy a hacer el énfasis. No os pongáis de pie, por favor. Es decir, no os paréis, ¿verdad? Así se dice, no os paréis. No, porque... En fin. Vayamos al Evangelio de Mateo y a su capítulo 24. Mateo, capítulo 24, y leeremos los versos con algún comentario del 1 hasta el 14. Quiero que os fijéis bien en todas las palabras y detalles. ¿Amén? Por favor, os lo pido por favor. Mateo 24, capítulo 24, versos del 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía del Señor se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y Jesús les dijo algunas cosas más. Les habló de las señales hasta el fin, antes del fin, mejor dicho. Verso 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sean estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Atención a lo que Jesús les dijo en el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Voy a repetir el versículo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Las redes sociales van llenas de endemoniados que dicen ser el Cristo, o individuos que fraudulentamente hablan en su nombre y quizás tú le sigues. Y quizás tú le sigues. Lo digo porque me consta que estás metido hasta el cuello en las redes sociales. Y siguió diciendo en el verso 6: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres.
y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de los dolores. No hay duda alguna que desde que nuestro Señor Jesús pronunció estas palabras, esto ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo, y cada vez sea peor. Jesús lo llama el principio de los dolores. El verso 9 nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Principio de los dolores lo llamó Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán, fijaros bien, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Nos recuerda lo que está pasando en este tiempo? ¿No veis lo que está pasando cada día? Está pasando esto. Es evidente. Y a veces no nos fijamos. Verso 11. Y muchos, fijaros bien lo que dice aquí, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No dice a todos, y engañarán a muchos. Otra vez, redes sociales, y tú lo sigues, y a pesar de las veces que te lo advertimos, tú dejas que te engañen. Es increíble. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Habéis oído? El amor de muchos se enfriará. Cuidado, jovencita, con esta clase de amor que te ofrece aquel chico tan especial. ¿Estás avisada o quieres ser la más toqueteada del colegio? Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjate que solo será salvo el que persevere hasta el fin. Verso 14 y último de esta parte bíblica. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Increíble esta niña. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Predicar el evangelio. Amén. Y os miro a todos. Tú no a todo el mundo. No a todo el mundo. No puedes en todo el mundo, pero sí en la parte del mundo donde vives y te mueves. Eso es lo que te manda el Señor, y te lo manda de una forma clara. Así que yo te pediría a ti, que tienes el deseo de ser predicador o predicadora, yo te pediría al que tuviera el deseo de enseñar o predicar, que lo manifestara y te prepararas. He dicho te prepararas. Prepararse. ¿Te suena esta palabra? Prepararse. Te voy a explicar lo que debes hacer y no desconectes. En primer lugar, en primerísimo lugar, practicarás en la lectura. ¿Me has oído? Practicarás en la lectura. Y quiero que seas consciente de que si uno no sabe leer la Biblia con la necesaria corrección, con la debida entonación, dando énfasis correcto a la lectura, es muy difícil que los demás te entiendan. Y por tanto, aquí ya tenemos el primer problema. Tenemos que prepararnos. Además, deberás saber explicar, fíjate bien, deberás saber explicar en pocas palabras el sentido de lo que has leído, para que pueda entenderte una persona no habituada a escuchar mensajes bíblicos. ¿Me seguís? Hablo muy despacito, expresamente. Hay que tener cierto dominio de la dicción, pero sin afectación. Mucho cuidado. Expresión corporal, pero sin bailotear en el púlpito. Dominar los silencios sin aburrir, y mucho cuidado con la vocalización. No es fácil vocalizar algunas palabras,
Por esto hay que practicarlo. ¿Y sabes dónde tienes que practicarlo? A solas en tu casa, delante del espejo del baño para verte. Esto hay que hacerlo. Por supuesto, es necesario un notable conocimiento de la oratoria, la dialéctica y la hermenéutica. A este hermano y hermana que tiene el deseo de predicar o de enseñar, le mostraría que tiene que estar dispuesto a trabajar muchas horas de la semana, de orar muchas horas a la semana y reconocer humildemente sus limitaciones. Yo todos los días, hermanos, y no pongo nunca de ejemplo para nada, pienso, qué inútil eres, Martín. Cuánta misericordia tiene el Señor de ti. Todos los días digo esto. Y cuando me pongo delante del ordenador para preparar una reflexión, pienso, pero qué mal te estás expresando. No te van a entender. Escúchame bien. Cuando hablo de predicar, no me refiero solo desde el púlpito, sino en todos los órdenes de tu vida. Todos los órdenes de tu vida. Tienes que predicar el Evangelio de Cristo en todos los actos de tu vida, en tu casa, en tu trabajo, cuando vas a la tienda, y ser ejemplo, que los demás digan, wow, esta hermana, este hermano, qué bendición es. Todos tenemos limitaciones, todos. Quizá por nuestra forma de hablar, quizás por nuestro acento, quizás porque nos cuesta pronunciar determinadas palabras, quizás porque tenemos la costumbre de repetir una y otra vez las mismas palabras. Hay que practicar, y mucho, hermano y hermana. Hay que tener un léxico rico y variado. Y para esto hay que practicar. No se puede hablar apresuradamente o precipitadamente. Mira, hermano, yo te quería contar que ya han desconectado. Ya han desconectado. Pero si dices, mira, hermana, quiero hablar contigo. Ya han desconectado. Por tanto, tenemos que saber buscar el equilibrio. No, yo me expreso muy bien. Te expresas mal. Si tú dices que te expresas bien, es que te estás expresando mal. Y además eres arrogante. Hay que practicar, y mucho. Hay que tener un léxico rico y variado, como te he dicho. Lo primero que tendría que aprender el nuevo predicador es la autocrítica. ¿Me seguís? La autocrítica. Aprender a ser menos crítico con los demás y mucho más crítico con uno mismo. Aprender a hacer esto. Pero qué difícil es esto a veces. Hay algunos predicadores que están en el púlpito 45 minutos y su mensaje se podría resumir en 10 minutos. El resto del tiempo son repeticiones y más repeticiones. He dicho en el púlpito, pero también en la conversación con un amigo y una amiga. Escucha bien, procurar no ser pesados. ¿Sabéis que hay personas que cuando te explican algo, a los 2 minutos ya no sabes dónde meterte? ¿Esto es culpa del que escucha? No, es culpa del que habla. Ya sea en el púlpito, o en una clase, o en cualquier lugar, el que enseña o predica debe ser consciente que hay personas escuchándole. Personas que necesitan recibir un mensaje claro, inspirado, elocuente, didáctico, ameno, y que no sea nada aburrido. Siempre nuevo e inspirado, pero no se tienen en cuenta estas cosas. Y por esto digo que hay que practicar, hay que aprender, hay que estudiar. Y otra cosa, no es necesario gritar durante 40 minutos en una prédica. No es necesario gritar, no es necesario. Si tú piensas que durante 40 minutos puedes hablar de la palabra del Señor, lo único que vas a conseguir es que romper el tímpano de los que te oyen. Así es que hay que ser considerados. Y si alguno se duerme, ¿qué le vamos a hacer? Necesita descansar. Escucha bien. Si tú te duermes en una prédica, tus oídos carnales no se han enterado,
pero tu alma inmortal sabe exactamente lo que has oído y le queda grabado dentro, ¿sabes? Hace falta un poco de unción. Oye, aquí, hoy, la unción del Señor se ha derramado de un modo increíble. Estoy al final, que es el lugar quizá donde menos se siente esta unción, pero yo estaba casi flotando, hermanos y hermanas. Cuando veo la pasión que ponéis cada uno de vosotros y de vosotras en la alabanza, y cuando decís amén, y cuando aplaudís, qué bonito es esto. Y el Señor lo ve y lo sabe, y Jesús está aquí mismo a tu lado, lo digo todos los días. Hace falta unción, como te he dicho, pero hace falta mucho estudio, mucha dedicación, y cuanta más sabiduría, mejor. Y tú sabes muy bien quién te da sabiduría, ¿cierto? ¿Verdad que lo sabes? Ya te digo que en las redes sociales no. En las redes sociales no vas a aprender sabiduría, vas a aprender malas costumbres, te lo he dicho 100 veces, y hoy es la que hace 101. Por tanto, no pierdas tanto tiempo en ellas, menos redes, menos televisión y mucho menos teléfono móvil. El apóstol Santiago nos dice quién nos da sabiduría. Y nos dice en Santiago capítulo 1, versos del 5 al Santiago 1, versos 5 y 6. Perdón. Santiago 1, versos 5 y 6. Es que son dos versos tan claros que casi no haría falta comentarlos. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. No dice que esto está en Santiago 1, 5, 6. Sí. Bueno, el 6 después meterá. ¿Tienes claro a quién debes pedirle sabiduría? A Dios, ¿verdad? Además, escucha bien lo que dice el apóstol. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y le será dada. Fácil, ¿verdad que es fácil? No tiene demasiado problema. Tú le pides y el Señor te da. Y no te reprocha, ni te dice eres un pesado. No, al contrario te la da. Qué fácil. Pero, ¿sabes? No es tan fácil. ¿Y sabes por qué no es fácil? Porque hay una condición. Y esta condición es una condición complicada. En el verso 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada. Ya estamos aquí con la fe otra vez. Y te pregunto hoy, ¿cómo está tu nivel de fe? No en ti mismo, no en ti misma, no en el sistema, no en los políticos. No, te estoy hablando, tu fe en Dios. ¿Cómo está tu fe en Dios? ¿Tú crees de verdad que si tú le pides sabiduría a Dios y si lo pides de corazón, arrodillado en el suelo y clamando, ¿tú crees que Dios te la va a negar? No te la va a negar y además lo dice la palabra. Está escrito aquí todo. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Os he dado una pincelada del predicador perfecto, ¿verdad? No existe. El predicador perfecto no existe. Y aún menos, ¿eh? Pero es necesario que los que predicamos en el púlpito, en familia o en la calle o en el trabajo, intentemos con el máximo de nuestras fuerzas hacerlo lo mejor posible. Reconociendo que tenemos mucho que aprender, que por mucho que hayamos estudiado teología, no sabemos nada. Y que dependemos absolutamente de la misericordia de Dios y de la bondad y paciencia de los que nos escuchan. Así tienes que ser, hermano y hermana. Vayamos otra vez al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Otra vez unas palabras clarísimas que no hay ningún género de dudas.
Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, nos dice el apóstol, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A nombre de quién debemos bautizar? Os quiero oír a todos. ¿A nombre de? Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No hay que bautizar a nombre de Jesús solo? ¿No? ¿Ves? Pues no, porque esto que hay aquí, que es la verdad absoluta, dice que bauticémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, las otras filosofías mienten. Amén. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escuchando bien, las cosas que les mandó a sus apóstoles están aquí. Tú tienes tu Biblia, ¿verdad? Bueno, quizá hoy no la has traído porque la tienes allí en un rincón del armario, allí detrás. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Clarísimo. ¿Verdad que no necesita ninguna aclaración, ni ninguna explicación? Ni hay que estar un mes yendo a clase para entender esto. Recuerda bien algo que lo repito por enésima vez. Todos los días, Jesús está en la puerta de nuestro corazón llamando incansablemente. Lo sabéis, ¿verdad? Incansablemente, y nosotros seguimos con nuestras tonterías. Esto lo dice en Apocalipsis 3:20. El Señor nos dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, fíjate tú que Jesús se queja de que ni siquiera oímos su voz cuando llama la puerta de nuestro corazón. Estás en tu casa y llama al timbre, ¡pum!, saltas, ¡pum!, ¡pum! Y Jesús está todo el día, toc, 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 y no le hacemos casos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y a los que les expliques este versículo, les tienes que explicar que Jesús no te está hablando de ir a cenar al restaurante de la esquina. Está hablando de temas espirituales. Este versículo que acabo de leer, vosotros conocéis bien su significado, pero debéis saber que la gente no conoce muchas veces, o la mayoría de las veces, el mensaje de fondo. Por esto digo que hay que prepararse. Prepararse, repite conmigo, prepararse. Uno no se prepara para servir al Señor mirando la tele, ni consultando las redes sociales, ni chismeando. Señor, misericordia. Observa lo que le dijo el Señor a Timoteo a través del apóstol Pablo. Fijaros bien. En 2 Timoteo capítulo 4 y verso 2. 2 Timoteo 4:2. Quiero que lo leáis también, 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, le dijo. ¿Qué le dijo? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto te está diciendo a ti hoy. Os he dicho todo esto porque espero que pronto empecemos las clases de discipulado. Muy pronto. Oratoria, homilética, y me gustaría que os apuntarais todos y todas, porque el Señor quiere utilizaros a todos y a todas, incluidos los jóvenes también. ¿Me habéis oído, jóvenes? Por tanto, termino, os he dicho que sería breve, hay que hacer algún esfuerzo. Ya sé que no tienes tiempo, ya sé que vas ocupadísimo, pero tú quieres de verdad servir al Señor, tienes que prepararte. Y prepararte no es estudiar una carrera de 10 años, no, es acudir una vez al mes,
el día que se designe a esta clase. Y estar dispuesto a escuchar, y escuchadme bien, y estar dispuestos a obedecer. La palabra de Dios es clara. Y mientras no empecemos a dar estas clases, espero que sea pronto, recuerda que este libro que tienes en tus manos lo debes leer todos los días. La pregunta, no me contestes, es, ¿tú lees todos los días la Biblia, aunque sean un par de versiculitos? No te pregunto esto, no me contestes. Es lo que tienes que hacer. Esto irá preparando tu corazón, esto irá preparando tu espíritu y tu conciencia se despertará. Y cuando llegue el día de la clase, serás el alumno perfecto dentro de lo que cabe, dentro de nuestras limitaciones. Así es que, hermanos y hermanas, por favor, de corazón, preparémonos y no hablemos precipitadamente, que la gente no está para tener la mente todo con lo que dices. La gente está distraída, necesita que le hablen con claridad. Y quiero que aprendáis a hablar con claridad. Para hablar con claridad hay que aprender a leer. Cuando estés en casa, hoy te voy a poner un pequeño ejercicio. Coge la Biblia, ábrela por cualquier lugar, por cualquier parte, no te lo voy a poner difícil, y lee durante 5 minutos, solo 5 minutos, la palabra, delante del espejo. Y así tu familia te dirá que estás chiflado o chiflada, pero tú diles que es una orden de parte del Señor. Y verás los fallos que tú mismo te vas a encontrar en la lectura. Te atolondrarás, te atabalarás, te precipitarás, tendrás prisa por acabar y piensa que alguien te está escuchando. Padre bendito, Padre celestial, te doy las gracias, Señor, una vez más por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, porque a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestros errores, a pesar de tanta desobediencia, tú, Señor, nos bendices y nos guardas. Padre bendito, hoy solo quiero darte las gracias por cada uno de ellos y de ellas, Señor. Bendícelos. Acompáñalos, Señor, a su hogar en paz. Y que no olviden, Señor, lo que tú has puesto a cada uno de ellos en su corazón. Gracias, Señor, una vez más. Te las doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.